Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros vamos a hablarles acerca de la base de datos, la definición y algunos ejemplos acerca de ello. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están formados digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados SGBD. Permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Tipos de base de datos. Base de datos estática. Son bases de datos únicamente de lectura utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Base de datos dinámicas. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrador e edición de datos, además de las operaciones de datos fundamentales de consulta. Bases de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante de la fuente primaria que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada publicación, etc. Base de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias como todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Te voy a leer cuando... un ejemplo de base de datos dinámica puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado. Otro ejemplo de base de datos bibliográfica podría ser una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otros. Entre los directorios de la base de datos tenemos un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico. Estos directorios se pueden clasificar en dos grandes tipos dependiendo de si son personales o empresariales, llamadas páginas blancas. Los directorios empresariales hay de tres tipos. Número 1, tienen nombre de la empresa y dirección. Número 2, contienen teléfono y los más avanzados contienen correo electrónico. Número 3, contienen datos como facturación o número de empleados, además de códigos nacionales que ayudan a su distinción. Los directorios personales solo hay de un tipo, ya que leyes como la LOPD en España protege la privacidad de los usuarios pertenecientes al directorio. La búsqueda inversa está prohibida en los directorios personales a partir de un número de teléfono, saber el titular de la línea. Base de datos o biblioteca de información química o biológica. Son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información provenientes de la química, las ciencias de la vida o médica. Se pueden considerar en varios subtipos. Las que almacenan secuencia de nucleótidos o proteínas, las bases de rutas metabólicas, bases de datos de estructura, comprenden los registros de datos experimentales sobre estructura 3D de biomoléculas. Entre otras están bases de datos clínicas y bases de datos bibliográficas
las cuales se pueden clasificar como biológicas, químicas, médicas y de otros campos. Ejemplos de una base de datos. Tipos de base: cliente, identificación, cliente, nick, cliente, nombre, cliente, dirección, cliente. El teléfono. Tipos de base: factura, ID de factura, número de factura, fecha de factura. En los tipos de base de producto: ID de producto, código de barra de producto, referencia de producto, referencia de producto empresa, descripción producto. Tipos de base de pedidos: ID de pedido, número de pedido, fecha de pedido y recibido. Tipos de base de detalle factura: ID de factura, ID de producto, referencia producto, descripción producto, cantidad. Tipos de base de venta: ID de venta, mi cliente, fecha de venta, ID de producto, referencia, unidad vendida, precio unitario, precio total. Tipos de base de detalle de pedido: pedido, producto, cantidad de pedido, cantidad recibida. Otros ejemplos de base de datos: cliente, número de cliente, tipo de cliente, nombre de cliente, dirección, ciudad, comunidad, código postal, teléfono, antigüedad, fecha última de visita, descuento y saldo. Otros tipos de base de datos sería visita, número de visita, fecha de visita, tipo de seguimiento, total de factura, fecha de pago, cantidad pagada, el IVA, el porcentaje y el detalle. Bueno amigos, esto ha sido todo sobre base de datos.